En 1956, la República del Congo estaba sumida en una guerra civil. El hospital del Dr. Paul Carson fue tomado cautivo por fuerzas rebeldes. Murieron muchos empleados del mismo. Desafortunadamente, el Dr. Carson estaba entre ellos. Cuando encontraron su cuerpo, varios días después del terrible asesinato, se encontró un Nuevo Testamento en uno de sus bolsillos. Tenía anotada una fecha. Era la fecha del día anterior a su muerte, y el médico había anotado una sola palabra con su puño y letra: paz. Paz ante las peores circunstancias. Paz ante la muerte. ¿Qué le dio al Dr. Paul Carson ese sentimiento de paz? ¿Podemos experimentar nosotros esa paz inefable ante la muerte? ¿Qué puede librarnos de un derrumbe total cuando sobreviene la muerte? Hay demasiadas interrogantes no resueltas con respecto a la muerte. ¿Qué sucede realmente cuando la persona muere? ¿Se va al cielo? ¿Al infierno? ¿A la nada? Sabemos lo que le sucede al cuerpo físico, pero ¿en dónde está la persona que había antes? Cuando la persona muere, ¿deja totalmente de existir o sigue viviendo en alguna parte? El dolor causado por la muerte es tan desolador que nos aferramos desesperadamente a creer que tiene que haber algún medio por el cual los que amamos no se hayan ido de verdad, y a que si la buscamos, encontraremos un medio de seguir comunicándonos con ellos. Oímos a muchos asegurarlo enfáticamente que esto es posible y cierto. Consideremos, por ejemplo, al así llamado médium psíquico James Van Praagh. Su libro, Conversación con el cielo, mensaje de un médium sobre vida después de la muerte, estuvo en las principales librerías después de la aparición de este personaje en el programa de entrevistas de Larry King. Nuestro corazón anhela saber la absoluta verdad con respecto a la muerte y tener paz al arribar a ella. ¿Tiene Dios algo que decir al respecto? ¿Dice la Biblia algo con respecto a la muerte? La respuesta es un enfático sí, y se encuentra entrañada en la resurrección de Jesucristo. La Biblia dice que después de que Jesús murió, sus amigos colocaron su cuerpo en la tumba nueva de José. Pilato, el gobernador romano, envió una guardia de soldados, los cuales sellaron con el sello romano la piedra que cubría la entrada a la tumba. Ahora nadie podía arrebatar el cuerpo de Jesús, nadie excepto el Padre. Muy temprano en la mañana del domingo, todavía oscuro, un ángel deslumbrante descendió del cielo, hizo a un lado la piedra que cubría la puerta del sepulcro y llamó a Cristo a la vida. El Salvador resucitado salió fuera, completa y totalmente victorioso sobre la muerte, todo un poderoso conquistador. Los soldados cayeron como muertos por la gloria del ángel. La historia de la resurrección de Cristo fue la fuerza motivadora de la iglesia cristiana primitiva, siendo que para los romanos no existía esperanza más allá de la tumba. Lo único que sabían era que la tumba era una fosa oscura y profunda de la que nadie tenía esperanza de salir vivo nuevamente. Pero ahora los cristianos tenían un mensaje de verdadera esperanza que ofrecer. La tumba no era el final de la existencia. Los que morían en Cristo vivirían nuevamente. Las catacumbas bajo la ciudad de Roma muestran la diferencia entre la muerte pagana y la de los cristianos de aquellos años. Note algunos epitafios encontrados en las tumbas de los que morían en su desesperanza pagana. Una y otra vez aparecen inscritas estas tristes palabras: adiós para siempre, o adiós por la eternidad. Pero note usted las inscripciones en las tumbas de los cristianos: adiós hasta que volvamos a reunirnos, o buenas noches hasta la mañana. Las inscripciones de sus tumbas estaban llenas de esperanza y valor.
miraban hacia el día de la resurrección. En Apocalipsis, capítulo 1, verso 18, Juan pone estas palabras en la boca de Jesús. El que vive, estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nadie tiene verdadera esperanza para el futuro, más allá de la muerte, a menos que sepa lo que Dios le reserva. El capítulo 15 de Primera de Corintios constituye el gran tratado del apóstol Pablo sobre la muerte y la resurrección. En él afirma claramente que si no hubiera resurrección, no habría tampoco futuro para el cristiano. Note lo que dice. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es inútil. Todavía estáis en vuestros pecados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. Primera de Corintios 15, versos 16 al 18. Pero a fin de entender la razón por la que declara lo antedicho, tenemos que entender primero lo que la Biblia enseña con respecto a la muerte. Cuando Dios creó al hombre, nunca fue su intención que muriera. Después de que Dios creó a Adán, dice la Biblia en Génesis 1:32, que miró lo que había hecho y era bueno en gran manera. No había muerte, enfermedad o tristeza en nuestro planeta antes de la caída de Adán y Eva. Tal vez usted recuerde lo que Dios les dijo. Y Jehová Dios mandó al hombre, diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Génesis 2, versos 16 y 17. El siguiente capítulo de la historia no es muy optimista. Esta trágica historia quedó registrada para nuestro beneficio en el libro de Génesis, capítulo 3. El diablo, usando a la serpiente como su medium, se le apareció a Eva y la tentó a desobedecer a Dios y a comer del fruto del árbol prohibido. Cuando Eva le replicó que Dios les había dicho a los dos que no comieran del fruto de ese árbol o morirían, la serpiente le dijo, no moriréis. Este es el primer engaño acerca de la muerte que registra la Biblia. Eva eligió creer al demonio y comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios se vio forzado a alejar a Adán y Eva del árbol de la vida, porque he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, dijo Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y Jehová Dios lo arrojó del jardín del Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Génesis 3, versos 22 y 23. La muerte recayó sobre la humanidad porque el hombre quedó separado de Dios, la fuente de vida, y quedó separado del árbol de la vida. Entonces Dios le dijo a Adán, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3, 18 y 19. Aquí está la clave para entender lo que es la muerte y lo que Dios intenta hacer para salvarnos de nuestra eterna separación de Él. La Biblia dice que el hombre retornaría al polvo de donde fue tomado. Notemos cómo creó Dios a Adán. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Génesis 2, 7. Dios tomó los elementos de la tierra e hizo el cuerpo del hombre. Cuando terminó de moldear el cuerpo, lo que había era solamente eso, un cuerpo sin vida. Se necesitaba algo más para convertirlo en ser viviente. La Biblia dice que Dios alentó en su nariz el soplo de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente. Podemos hacer la siguiente ecuación. Cuerpo
más aliento igual a alma viviente. O la siguiente ecuación para la muerte: ser viviente menos aliento igual a cuerpo sin vida. En Eclesiastés 12, verso 7, declara el sabio: es que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Es esencialmente lo mismo que dice el libro de Job, el primer libro de la Biblia que se escribió con respecto a la muerte. En Job 27, verso 3, que mientras haya aliento en mí, y el hálito de Dios esté en mi nariz. Note que la Biblia dice que mientras haya aliento en mí, y el hálito de Dios esté en mi nariz. Eso es lo que Dios sopló en la nariz del hombre cuando lo creó. Veamos otro texto. No confiéis en príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él liberación. Su espíritu ha de salir, y el polvo volverá al polvo. En aquel día perecerán sus pensamientos. Salmos 146, versos 3 y 4. El rey David expresa la realidad acerca de la muerte, cuando dice que el aliento deja el cuerpo y éste vuelve a la tierra. Entonces, el hombre realmente muere. Esto está en armonía con lo que dijo Salomón. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en el olvido. También han desaparecido su amor, su odio y su envidia. Eclesiastés 9, versos 5 y 6. No sabe nada. Nada, absolutamente. Lo que el salmista escribió acerca de los muertos implica que no están en el cielo alabando a Dios. Entonces, ¿dónde están?, se preguntará usted. David lo dice muy claro. No alaban a Jehová los muertos, ni cuantos descienden al silencio. Salmos 115, verso 7. Pero el hombre muere y desaparece. El hombre expira, ¿y dónde estará? Así yace el hombre, y no se vuelve a levantar, hasta que no haya más cielos. No lo despertarán, ni lo levantarán de su sueño. Cómo quisiera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta que se apaciguara tu furor, y que fijases un plazo para acordarte de mí. Job 14, versos 10, 12 y 13. La Biblia asevera claramente que el hombre muere y permanece en la tumba hasta el día de la resurrección. Esta es la forma como lo expresa. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi milicia esperaré hasta que llegue mi relevo. Entonces llamarás, y yo te responderé. Job 14, versos 14 y 15. Note usted lo que dice Job. Aunque espere, el Seol será mi casa. Tenderé mi cama en las tinieblas. Es digno de notar que Job usa el término sueño al referirse a la muerte. Lo mismo hacen otros escritores bíblicos. David escribió: Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte. Salmo 13, verso 3. David temía dormir el sueño de la muerte. Quería vivir. Daniel nos habla de los muertos que serán resucitados. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Daniel 12, verso 2. Una de las verdades más consoladoras de la palabra de Dios es que cuando una persona muere, descansa tranquilamente sin ser afectada por los problemas de la existencia, hasta que la llama a vivir el dador de la vida. ¿No es entonces apropiado que la Biblia compare la muerte con el sueño? El profeta Natán le dijo al rey David lo que le pasaría cuando le sobreviniera la muerte.
cuando se cumplan tus días, y reposes con tus padres. Segunda de Samuel 7:12. Jesús mismo denominó sueño a la muerte. Usó este término descriptivo para referir la muerte de su querido amigo Lázaro. Veamos en qué términos Jesús y sus asociados hablaron acerca de la muerte. Había un hogar en Betania que Jesús visitaba frecuentemente, el hogar de Lázaro, Marta y María. La Biblia dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Juan 11, verso 5. Cierto día, cuando Jesús y sus discípulos se encontraban en la zona del río Jordán, él recibió un mensaje procedente de sus 3 amigos de Betania, en el cual le informaban que Lázaro estaba muy enfermo. Pero Jesús se demoró y se quedó allí 2 días más. Entonces dijo Jesús, «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo». Los discípulos se alegraron y dijeron, «Señor, si duerme, se sanará». Así que luego Jesús les dijo claramente, «Lázaro ha muerto, y a causa de vosotros me alegro de que yo no haya estado allá para que creáis, pero vayamos a él». Emprendieron el camino a Betania, donde vivía la familia. Al acercarse a la ciudad, Marta vino corriendo a su encuentro. Al encontrarse con Jesús, le dijo Marta, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Sin duda estaba en lo cierto. Sin embargo, Jesús tenía un plan. Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Note ahora cuidadosamente la respuesta de María. «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final». Marta le aseguró a Jesús que esperaba ver a Lázaro en la resurrección, en el día postrero. Sin embargo, Jesús iba a realizar un anticipo de ese acontecimiento. Jesús dijo entonces claramente, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Juan 11, verso 25. Dice Juan que cuando Lázaro salió de la tumba, Jesús lloró. No lloraba por su amigo Lázaro. Él sabía que pronto lo iba a resucitar. Lloraba por el dolor que la familia y los amigos estaban experimentando y por todos aquellos que a través de las edades llorarían y lamentarían la muerte de sus seres amados. Jesús pidió entonces que removieran la piedra de la entrada. Preocupada por tal petición, María repuso, «Señor, hiede ya, porque tiene 4 días». Juan 11, verso 39. Sí, Jesús retrasó 4 días su viaje a Betania. Este atraso iba a poner completamente fuera de duda el hecho de que Lázaro estaba realmente muerto. Cuando la piedra fue quitada, Jesús clamó en alta voz, «Lázaro, ven fuera». Alguien expresó que fue muy bueno que Jesús especificara solamente a Lázaro, pues de otra manera se habrían abierto todas las tumbas de este mundo. ¡Qué día más feliz para sus 3 amigos de Betania! ¡Cuánto gozo y regocijo! Amigo que me escuchas, ese día fue un día muy emocionante en Betania, pero fue solo un preludio de la gloria y la emoción que se harán presentes cuando Jesús venga otra vez y se abran todas las tumbas de sus otros amigos que lo han aceptado como Salvador y se levanten para recibirlo en el aire. Este es el mensaje de consuelo que el apóstol Pablo compartió con los primeros cristianos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. El apóstol Pablo nos dice lo que Jesús hará cuando vuelva por segunda vez. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
El apóstol Pablo describe los acontecimientos que habrán de ocurrir cuando venga Jesús. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Y el mismo Pablo indica cómo seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? 1 Corintios 15, versos 53 al 55. Jesús les había dicho a sus discípulos que todos se levantarían de la tumba. No os asombréis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Juan 5, versos 28 y 29. Piense en esto, amigo que me escucha. Si las personas fallecidas estuvieran en el cielo o en el infierno, ¿por qué habría necesidad de una resurrección, ya fuese de los justos o de los impíos? ¿Por qué esa declaración de que vendría una segunda vez? Apocalipsis 22:12. He aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sean sus obras. Parece tan claro. Cuando la persona muere, está durmiendo el sueño de la muerte. Está descansando de sus labores y problemas hasta que Jesús regrese. ¿A qué viene Jesús? Viene a resucitar a todos los que aceptaron su sacrificio y a unirse con ellos. También a dar la bienvenida a sus fieles seguidores que estén vivos entonces. Escuche estas buenas nuevas. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para así encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, verso 17. Hemos visto que todos los salvados llegarán a tener entonces un cuerpo glorificado como el de Jesús, y recibirán la inmortalidad, la vida eterna, y así podrán estar para siempre con el Señor. Veamos lo que la Biblia enseña acerca de un ladrón y la promesa que Jesús le hizo. Jesús fue crucificado entre dos ladrones para que fuese identificado con el mundo criminal. El Evangelio de San Marcos dice que al principio ambos ladrones se burlaron de él y le dijeron que si realmente tenía poder, que se librara y los librara de la cruz. Entonces uno de los ladrones se arrepintió y clamó por salvación. Dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús replicó: De cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Veamos nuevamente esa promesa. Sí, amigo que me escuchas, hoy, ahora mismo, también puedes tener tú esa certeza. Hay seguridad en Cristo. Aun cuando Cristo moriría ese día y reposaría en la tumba hasta la mañana del domingo, Jesús le garantizó su escape de la tumba. Qué maravillosa la seguridad dada al ladrón moribundo. Cuando ya no había esperanza para él, cuando todo lo que podía ver era oscuridad que aterraba su alma, Jesús le ofreció la esperanza más allá de la tumba. Jesús le prometió al ladrón ese día y en ese momento que estaría con él en el paraíso. Algunos piensan que Jesús le estaba prometiendo al ladrón que se iría inmediatamente al paraíso. Pero Jesús mismo no fue directamente al paraíso cuando murió. La Biblia nos dice que Jesús murió ese día viernes y fue sepultado en una tumba prestada. La mañana del domingo, Jesús se le apareció a María y ella quería adorarlo,
pero él se lo impidió porque aún no había ascendido al cielo. Jesús le dijo, «Aún no he subido al Padre». Juan 20:17. Era domingo de mañana y él dijo que no había ascendido a su Padre. Jesús no podía haber estado en el paraíso el viernes. Tácitamente la Biblia declara que el ladrón tampoco fue al paraíso el viernes, por cuanto era el día de la preparación, y para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Juan 19:31. Luego los soldados fueron y quebraron las piernas al primero, y después al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Juan 19, versos 31 al 33. Aquí vemos que los soldados les quebraron las piernas a los ladrones para que no escaparan. Pero no le quebraron las piernas a Jesús, porque ya estaba muerto ese viernes. Así que ni Cristo ni el ladrón fueron al paraíso ese día. Jesús pagó el precio de nuestra redención y restauración. El regalo más grande que Dios pueda darle a la humanidad es la vida eterna, con la victoria sobre el pecado. Y son tuyas con solo pedírselas, amiga, amigo mío. Esta decisión es la mayor y más importante de tu vida. Tu futuro eterno depende de ella. Este regalo sin precio de la vida eterna se promete a todo aquel que acepte a Cristo como su Salvador y Señor. Y el costo, solo un corazón rendido a Dios, un corazón limpio y transformado. Cristo hizo todo esto posible en el Calvario. ¿Qué más podía hacer? La vida eterna es tuya si realmente la deseas. Y porque Él vive, tenemos una esperanza gloriosa, una esperanza más allá de la tumba. Cierta noche se estaba celebrando una reunión en una población en la parte oriental de los Estados Unidos. Un joven entró a esa reunión visiblemente deprimido. El auditorio estaba situado junto a un cementerio. Antes de entrar al auditorio, donde se celebraba la reunión, este joven deambuló lenta y silenciosamente por el cementerio. Se preguntaba acerca del significado de la vida. Anhelaba el perdón y la tranquilidad mental. Al meditar en la muerte deseaba más que ninguna otra cosa la seguridad de la vida eterna. El tema presentado esa noche era esperanza más allá de la tumba. El joven se sentó a escuchar con sumo interés. Esa misma noche le entregó su vida a Cristo. Esa misma noche aceptó al Cristo que murió por él y que se levantó de entre los muertos para darle vida eterna. Esa misma noche su vida entera fue transformada por el Cristo viviente. Esa misma noche la paz inundó su alma. Esa misma noche nació paz y esperanza en su corazón. Tú también puedes experimentar esa paz, esta esperanza, esta seguridad de vida eterna, esta vida después de la tumba. ¿No te gustaría aceptar a Jesús como tu Salvador? Hazlo ahora mismo. En 1956, la República del Congo estaba sumida en una guerra civil. El hospital del Dr. Paul Carson fue tomado cautivo por fuerzas rebeldes. Murieron muchos empleados del mismo. Desafortunadamente, el Dr. Carson estaba entre ellos. Cuando encontraron su cuerpo, varios días después del terrible asesinato, se encontró un Nuevo Testamento en uno de sus bolsillos. Tenía anotada una fecha. Era la fecha del día anterior a su muerte, y el médico había anotado una sola palabra con su puño y letra: paz. Paz ante las peores circunstancias. Paz ante la muerte. ¿Qué le dio al Dr. Paul Carson ese sentimiento de paz? ¿Podemos experimentar nosotros esa paz inefable ante la muerte?
¿Qué puede librarnos de un derrumbe total cuando sobreviene la muerte? Hay demasiadas interrogantes no resueltas con respecto a la muerte. ¿Qué sucede realmente cuando la persona muere? ¿Se va al cielo? ¿Al infierno? ¿A la nada? Sabemos lo que le sucede al cuerpo físico, pero ¿en dónde? Mensaje de un medium sobre vida después de la muerte estuvo en las principales librerías después de la aparición de este personaje en el programa de entrevistas de Larry King. Nuestro corazón anhela saber la absoluta verdad con respecto a la muerte y tener paz al arribar a ella. ¿Tiene Dios algo que decir al respecto? ¿Dice la Biblia algo con respecto a la muerte? La respuesta es un enfático sí, y se encuentra entrañada en la resurrección de Jesucristo. La Biblia dice que después de que Jesús murió, sus amigos colocaron su cuerpo en la tumba nueva de José. Pilato, el gobernador romano, envió una guardia de soldados, los cuales sellaron con el sello romano la piedra que cubría la entrada a la tumba. Ahora nadie podía arrebatar el cuerpo de Jesús, nadie excepto el Padre. Muy temprano en la mañana del domingo, todavía oscuro, un ángel deslumbrante descendió del cielo, hizo a un lado la piedra que cubría la puerta del sepulcro y llamó a Cristo a la vida. El Salvador resucitado salió fuera, completa y totalmente victorioso sobre la muerte, todo un poderoso conquistador. Los soldados cayeron como muertos por la gloria del ángel. La historia de la resurrección de Cristo fue la fuerza motivadora de la iglesia cristiana primitiva, siendo que ¿para dónde está la persona que había antes? Cuando la persona muere, ¿deja totalmente de existir o sigue viviendo en alguna parte? El dolor causado por la muerte es tan desolador que nos aferramos desesperadamente a creer que tiene que haber algún medio por el cual los que amamos no se hayan ido de verdad, y a que si la buscamos, encontraremos un medio de seguir comunicándonos con ellos. Oímos a muchos asegurarlo enfáticamente que esto es posible y cierto. Consideremos, por ejemplo, al así llamado medium psíquico James Van Praagh. Su libro, Conversación con el Cielo,